Familias educadores, hablemos de una de las situaciones más dolorosas y más frecuentes y a la vez más silenciadas en nuestra sociedad en este camino de maternar y de paternar. Hablemos hoy del duelo gestacional. Y vamos a traer una invitada, psicóloga Pamela Labatut, ella misma madre de un bebé estrella y de una niña arcoíris. Pamela, bienvenida. Como bien dices, soy mamá de un bebé estrella y una niña arcoíris, lo que significa que he vivido en carne propia la experiencia de un duelo gestacional. Lo primero a saber es que hay distintos tipos de duelos dependiendo un poco de ciertas categorizaciones. Está el duelo gestacional, que se denomina más bien a el primer trimestre hasta más o menos las 22 semanas, en donde se habla básicamente de duelo gestacional, producto de que es un bebé de pocas semanas de gestación y que generalmente se da en un contexto en donde se vivencia un aborto retenido o espontáneo, que generalmente son los más silenciados, producto de que muchas veces no contamos de manera inmediata que estamos gestando, lo que genera a su vez esta sensación de no es validado mi duelo porque es un bebé que tuvo pocas semanas dentro de mí. Y entonces se genera un silencio mucho más grande en general que otros momentos de la gestación en donde se puede producir un duelo, que es llamado el duelo perinatal, cuando es posterior a las 22 semanas y hasta el momento de nacer. Y luego viene el duelo neonatal, que es cuando el bebé nace y muere a las pocas horas, semanas. Lo más importante a saber es que cualquier etapa en la gestación, cuando se genera un duelo, puede ser igual de dolorosa y es igual de válida. Si tú viviste un duelo gestacional a las 5 semanas de tu bebé o si viviste un duelo perinatal a las 30 semanas, no tiene ninguna diferencia en términos de la importancia que le puedes dar. ¿Por qué? Porque para entender cómo funciona el concepto de maternidad, hay que pensarlo no en términos de cuántas semanas tengo de gestación o cuánto alcanzó a vivir este bebé, sino que hay que pensarlo en términos de cuánto he invertido en este vínculo. Pensémoslo desde este punto de vista. Si una mamá tiene un duelo a las 8 semanas de gestación y le dicen, bueno, tenías poquitas semanas, no te preocupes, eres joven, puedes tener más hijos. Qué bueno que fue ahora y que no fue a las 30 semanas, hubiese sido más doloroso. ¿Sí? Estamos invalidando el duelo de esa mujer, de esa familia que estaba en la espera de ese hijo o hija, solo por el hecho de contabilizar que la maternidad o la paternidad se mide en semanas y no se mide en semanas, se mide en el vínculo, se mide en cuánto yo me he conectado con este deseo de ser madre, con este deseo de ser padre. Y eso puede venir hace muchos años y puede venir hace meses o puede venir desde el minuto en el que yo me entero que estoy embarazada por un embarazo que quizás no fue planificado. Pero en el momento que yo empiezo a conectar con este bebé y invierto energía psíquica, mientras yo me ilusione, mientras yo sienta y piense en cómo va a ser mi vínculo una vez que nazca este bebé. ¿Qué nombre le quiero poner? ¿Cómo me imagino siendo mamá? ¿Qué me imagino haciendo con esta hija o este hijo? ¿Cómo me imagino que va a ser la crianza? ¿Dónde creo que vamos a vivir? Todo eso es invertir energía psíquica en este vínculo. Y eso es lo que se trunca cuando uno vive un duelo gestacional. Y eso es lo que duele. Duele no poder estar conectada más tiempo con todas esas ilusiones y todas esas expectativas que yo tenía de este vínculo. Entonces, cuando ocurre un duelo gestacional, sobre todo de primer trimestre, yo siento una invalidación de mi duelo cada vez que oigo estas frases que son muy comunes de decir en la sociedad. Los duelos perinatales desde la semana 28 en adelante suceden cada 16 segundos. A nivel mundial muere un bebé desde las 28 semanas cada 16
segundos. Tan real y tan crudo lo que nos estás contando, una sociedad que silencia y que llena de positivismo tóxico la experiencia tan dolorosa de duelo que está viviendo esa mujer madre, esa familia, ese padre también. ¿Qué pasa cuando además con estas frases de positivismo tóxico, las personas que acompañan el círculo extendido dicen cosas como: bueno, pero agradece, menos mal, porque quién sabe con qué enfermedad venía, quién sabe cómo hubiera nacido. Agradece que mejor fue a tiempo y luego se enfocan en, bueno, y ya saben de quién fue el problema, ya se hicieron exámenes, ¿eres tú o eres tu pareja? Hablemos un poquito de la culpa que también puede emerger. Yo puedo sentir consciente o inconscientemente que mi cuerpo diseñado para gestar no puede cumplir esa función. Y entonces nos llenamos de culpa y comenzamos a sentir que hemos truncado también la ilusión de mi pareja y no solamente la mía. Y esa culpa puede llevar a que entonces tengamos una tasa mucho más alta de probabilidad de generar tanto un estrés postraumático como, como un duelo que termina transformando en una depresión, producto de un acompañamiento inadecuado por parte de la sociedad y de la cultura que invalida este tipo de situaciones. Tan importante, Pam, hemos hablado del silencio en la sociedad, de ese positivismo tóxico que además acompaña ese silencio, hemos hablado de la culpa. Para ti, en tu experiencia personal, si nos abres tu corazón, ¿qué fue lo más retador en esa vivencia, en ese proceso de duelo? Creo que por un lado, sentir que tenía que mantener un poco la compostura, sentir que en mi caso yo tenía a mi hijo mayor de 3 años y medio en el minuto en el que tengo mi duelo, y entonces sentir que por un lado tenía que estar muy entera para poder seguir maternando, sentir que paralelamente estaba siendo invalidada en mi sentir por parte de personas cercanas que yo no pensaba que iban de alguna manera a decirme frases que me dolieran tanto. Entonces también tienes que lidiar un poco como con la desilusión de que esa gente que tú crees que te va a apoyar o te va a orientar, te está diciendo cosas que te duelen. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que te empiezas a cerrar, empiezas a sentir que es mejor protegerse de esas frases y te aíslas. Y el aislamiento puede llevar más fácilmente a un estado depresivo, que no significa tener depresión, sino que un estado depresivo, un estado de muchísima vulnerabilidad, tristeza, angustia propia del duelo, pero que se exacerba por sentir que una manera de protegerte es aislarte. Eso un poco me pasó a mí. Y por otro lado también me pasó que en ese momento, estoy hablando de 8 o 9 años atrás, no existían profesionales que estuvieran hablando del tema. Entonces yo tuve que buscar a través de diversas terapias, desde terapias complementarias a terapias más tradicionales, una manera de encontrarle sentido a esta pérdida, de encontrarle sentido a esto que me estaba pasando para poder resignificar esta experiencia de manera que yo pudiera volver a sentir que podía estar en la vida. Y eso es algo que es muy potente, que es este sentimiento de que hay una parte de mí que muere. Hay una parte de mí que ya no es lo mismo. Y como no es lo mismo, y como yo siento que hay un pedazo de mi corazón que se muere junto a este bebé, hay una parte de mi corazón que quiere estar ahí, en ese otro plano, que no quiere estar acá. Entonces, ese es un gran desafío, poder estar acá, poder querer estar acá, pero a la vez es muy saludable que te pase eso, porque eso tiene que ver con el vínculo. Si te pasa, porque también, entre paréntesis, puede haber mujeres que no le pase, puede haber mujeres que están mirando el duelo desde una manera distinta y no viven un duelo de una manera tan desgarradora como la podrían vivir otras. Hay distintas maneras también de vivir el duelo. No todas las mujeres les duele tanto, no todas las mujeres tienen un proceso complejo, ¿ya? Y eso también es válido. Pero para quienes quizás lo hemos vivido de una manera más desgarradora, el poder volver a sentir conexión con la vida, a querer estar viva, a querer volver a disfrutar la vida, a sentir que la vida sigue teniendo sentido, es un desafío tremendo. Puedo nombrar a este bebé, puedo ponerle un nombre, puedo decir que es mi hija, puedo decir que se llama Julieta, y ese es el gran proceso que se vive en una terapia de duelo. Ese fue uno de los motivos por los cuales yo comencé a trabajar en esto,
y terminé creando un centro de formación y acompañamiento en duelo, porque me di cuenta que ese era el gran desafío y para una es muy difícil gastar energía en buscar distintos profesionales que te vayan ayudando. Ojalá sea una sola persona. Ojalá tú puedas entregarte a un proceso con una sola persona, que pueda integrarlo todo, que pueda acompañarte de una manera sumamente integral y holística para que entonces todo este proceso sea mucho más llevadero. Dentro de esto es muy importante, si estás viviendo un duelo, si tú sientes que necesitas validar este duelo y que validen este bebé que vino o estos bebés que vinieron, una de las cosas que puedes hacer es ponerle un nombre. Como dice François Dolto, lo que no nombras no existe. El hecho de nombrarlo es muy importante porque justamente refleja, concretiza que ese bebé sí existió. Y esto, insisto, quizás es muy importante, sobre todo en el primer trimestre, donde no hay una panza, no hay una barriga prominente que haga que para el resto de la sociedad ese bebé exista. Yo solamente lo sentí, yo solamente sentí las náuseas, yo solamente vi el test positivo, yo solamente sentí que mi cuerpo estaba cambiando, pero nadie más lo vio. Por lo tanto, ponerle un nombre concretiza su existencia y hace que esa existencia fue real. Cuando se empezó a hablar de esto en Chile, se creó un colectivo llamado Tu nombre es mi recuerdo, en donde el 2019 un grupo de activistas logramos llegar al Senado y que se aprobara este proyecto de ley de que pudiéramos todas las personas que hemos vivido un duelo ir al registro civil y registrar el nombre que quisiéramos ponerle a este bebé independiente de la semana de gestación que tuviera. ¿Para qué? Para justamente validar su existencia. Cuando yo tengo un nombre aquí en un papel que dice yo tuve este bebé que se llama Verónica Arriagada, yo le estoy mostrando a la sociedad que esto es real, que esto que viví es real, pasó, existe. Y entonces yo siento que ya no me lo pueden invalidar. Pero también está la ritualización. Muy importante saber que dentro del proceso de duelo vamos a pasar por tantas emociones distintas durante un día. Sentimos muchas emociones diversas y contradictorias durante el día, como por ejemplo sentir culpa pero a la vez rabia, sentir culpa de que quizás hice algo que podría haber hecho distinto, pero a la vez sentir rabia con el equipo de médicos porque no me controló cuando yo les pedí, no me hizo esa eco de más, pero a la vez sentir alivio porque quizás este bebé estaba viniendo en un momento en el que yo estaba muy mal económicamente y quizás hubiese tenido muchos problemas. Todo eso pasa por nuestra cabeza y nos hace sentir entre culpables, aliviados, desesperanzados. Entonces, para poder manejar eso, los rituales son muy importantes, ¿sí? Los rituales son parte de la existencia humana, son parte de los mamíferos, los elefantes tienen rituales, los pingüinos tienen rituales cuando han tenido muertes gestacionales. Entonces, es importante que vayamos buscando distintas formas de poder sentir que estamos procesando durante un tiempo. Yo vivo un estado de shock, de trauma, que me hace también disociarme un poco de esta realidad. Es decir, la disociación como mecanismo de defensa tiene que ver con funcionar en el día a día como si nada hubiese pasado, pero por dentro yo estoy sintiendo angustia o estoy sintiendo que no me estoy conectando tanto con esta experiencia y me estoy sintiendo culpable porque no me estoy conectando, pero a la vez cuando me conecto en momentos en los que de repente me encuentro sola, lloro sin poder parar. ¿Qué rituales podemos hacer? Cuando vivimos la experiencia de duelo, sea un duelo de primer, segundo, tercer trimestre, sea a través de un legrado, sea a través de una cesárea, un parto en duelo, independiente de cómo ha sido, yo puedo plantar un árbol, plantar una semilla, hacer el ritual de entierro. Necesito ir cerrando la culpa, necesito ir cerrando que ha pasado un año, un ritual de el primer aniversario, un ritual de cuando iban a ser, un ritual de viene Navidad y yo pensaba que iba a estar en Navidad con mi bebé en brazos. Hay algo muy bonito que se está haciendo mucho que tiene que ver con la fotografía. La fotografía en duelo se ocupa mucho en los partos en duelo.
más de segundo, tercer trimestre. Cuando yo tengo la fotografía también es una evidencia de que existió, es una evidencia de que esto pasó. Y entonces muchas veces yo puedo recurrir a esa fotografía para conectar con lo que me está pasando. Yo les quiero compartir que mi tesis de psicología en pregrado en la Universidad de los Andes fue sobre duelo complicado ante la ausencia de un cuerpo que enterrar. En el caso de mi tesis estaba trabajando con los familiares de desaparecidos forzados o, por ejemplo, de un familiar que murió en un accidente aéreo y no encontraron un cuerpo. Lo más relevante en mi tesis de pregrado fue encontrar los rituales simbólicos. Habían entierros y lo que se enterraba eran las pertenencias, las prendas de ese ser querido. Ahorita que te escuchaba, Pame, con lo del tema de los rituales, claro, está la siembra de un árbol, está esa intención de esta semilla que estaba creciendo en mí, que se llama Julieta, que voy a enterrar en la tierra para que siga creciendo en la tierra, súper potentes. Y también podríamos pensar en ese mameluco, esas mediecitas que había alcanzado a comprar. Un ritual simbólico puede tener que ver fúnebre con enterrar y hacer toda una ceremonia alrededor de enterrar esas mediecitas o esa prenda que simboliza esa energía. Los rituales nos permiten constatar la pérdida, pero sobre todo nos permiten también materializar el hecho de despedirme. Y esto es fundamental para los cierres, para que no queden estos procesos abiertos que luego llamamos duelos complicados. Hay algo dentro del silencio del duelo gestacional o perinatal está el hecho de que posterior a las 11, 12 semanas se desarrolla la placenta. De acuerdo a varios estudios, posterior a las 20 semanas, en promedio, puede que al parir, tras parir, yo comience la lactogénesis. Eso significa que yo produzca calostro y empiece el proceso de lactancia. Ahora, es una lactancia sin un bebé. ¿Cómo se llama? Lágrimas blancas, de manera muy bonita, muy simbólica. Las lágrimas blancas, los pechos llenos y los brazos vacíos son frases que uno puede encontrar en algunos artículos muy bonitos de mujeres que han vivido esta experiencia. Cuando una mujer tiene el conocimiento de cuáles son todas las posibilidades que puede haber con su leche materna, la mayoría no va a elegir cortar su leche de manera inmediata. ¿Por qué? Porque eso es una práctica bastante común, pero que cada vez se está haciendo menos, porque se ha visto que la cabergolina, que es el principal fármaco utilizado, solo funciona si es que se da inmediatamente en el parto y hay un porcentaje que no funciona. Por otro lado, el cortar la leche de manera brusca puede producir un desequilibrio de la prolactina que continúa a largo plazo y eso puede tener secuelas para una posterior intención de gestación. Nuestras hormonas en el momento de la gestación necesitan un tiempo orgánico para ir bajando y entonces ese corte brusco genera que oxitocina y prolactina bajen de manera brusca y entonces el proceso de duelo que de por sí eleva mis neurohormonas del estrés es sopesado con la oxitocina y con el proceso de la prolactina elevada que genera en mí esta sensación de calma y por lo tanto bajarlas de manera brusca está directamente relacionado con que una mujer pueda sentir mucho más dolorosamente el proceso de duelo. Cuando le damos la posibilidad a la mujer de que la inhiba de manera fisiológica, lentamente, de manera que su cuerpo también se vaya adecuando y le ofrecemos alternativas de qué hacer con su leche, la mujer sabe que esa leche podría ser utilizada por un bebé prematuro que tiene una mamá que no tuvo la posibilidad de dar leche. Yo siento que mi leche es útil. Yo siento que mi cuerpo puede ayudar a otro bebé a vivir. Y siento que entonces hay algo que yo puedo hacer con ello. Y siento entonces que mi bebé y yo estamos conectados de alguna manera a través de brindar esa posibilidad a un bebé que no la está pudiendo tener. Y que sabemos en ese sentido que la leche materna y el calostro sobre todo es oro líquido y que tiene
un montón de propiedades muy importantes, sobre todo para los bebés que están en incubadora y que están con procesos muy difíciles que los mantienen durante quizás muchos meses en una neonatología y que con el calostro y la lactancia materna pueden repuntar un poquito más fácilmente. Está esa opción y muchas mujeres cuando lo saben, cuando se les brinda esa información, lo toman y sienten que están entregando este amor desde otras maneras y sienten que están honrando a su bebé al hacerlo, pero también pueden obtener un recuerdo. Y ese recuerdo es una manera también tangible de tener a este bebé conmigo, que es elaborar joyas o algún tipo de objeto con esa leche materna. Muchas mujeres se pueden hacer aros, collares, etcétera. Y para eso se va recolectando entonces esta leche materna y se crea un recuerdo que se va a sumar a una cajita de recuerdos, a un altar que yo pueda tener, prender una velita, tener estos elementos que simbolicen concretamente la existencia de este bebé y entonces conectar desde estos objetos concretos con mi hijo o hija fallecido. Y para cerrar, Pame, quiero que hablemos de los niños, niñas, hijos, hijas arcoíris. ¿Qué significa? ¿De dónde viene ese nombre? ¿Qué retos y también qué recomendaciones cuando llegan estos hermanos arcoíris? La gestación arcoíris tiene que ver con el concepto de que después de la tormenta sale el sol. Después de una lluvia puedo ver cómo sale el sol y justamente se ve un arcoíris. Es importante recalcar que un arcoíris no significa que viene a reemplazar el o los bebés que murieron antes. No es que ahora está todo bien, sino que significa que llega un momento en el que después del dolor yo vuelvo a conectar con la ilusión y vuelvo a conectar con este matiz de colores que me genera el volver a gestar, el volver a conectar con un nuevo bebé o unos bebés. Está también muy invisibilizado la gestación arcoíris como un proceso que desde la sociedad debiese ser muy alegre, pero no lo es. Es un proceso muy retador, es una experiencia tremendamente angustiosa para muchas mamás, en donde los primeros meses vivimos un pánico, un miedo a que me vuelva a pasar lo mismo. Nos cuesta mucho conectar con este nuevo bebé. Sentimos una presión social tremenda de tener que estar alegres porque estamos gestando de nuevo. Vivir un miedo a que me pase lo mismo y ese miedo me puede llevar a buscar constantemente hacerme, por ejemplo, ecografías 2, 3 veces a la semana solamente para asegurarme de que este bebé sigue ahí. Es muy importante elegir un equipo médico que pueda resonar y conectar con esa aprensión mía, ese dolor mío, ese miedo total y absolutamente válido de lo que me está pasando y poder brindarme la contención emocional que yo necesito para que entonces yo pueda vivir una gestación más saludable mentalmente. La mayoría de las gestaciones arcoíris, de las gestaciones consecutivas a un duelo, otra manera de llamarlo, es dentro del primer año o año y medio. Por lo tanto, sentir que quizás nos cuesta más conectar con este bebé, en algunos casos eso se prolonga y por lo tanto es muy importante ahí pedir ayuda. Pero es muy común que esto suceda. Es una forma de protección a través de nuestra psique, de no ilusionarme nuevamente. Yo siempre doy este ejemplo de que cuando nos pasa eso con un bebé, es lo mismo que cuando nos hemos enamorado de alguien, hemos tenido una desilusión amorosa, hemos tenido una ruptura amorosa que nos ha dejado tremendamente vulnerables y entonces conocemos a otra persona y no nos queremos volver a ilusionar. Y entonces ponemos una distancia emocional de aquella persona y tratamos de mantener esa distancia lo más posible. Esto es exactamente lo mismo. Entonces se genera una suerte de apatía con esta nueva gestación. Cuando esa apatía se mantiene durante varias semanas o durante los meses, es importante pedir ayuda, porque generalmente el gran desafío posterior al nacimiento de este hijo o hija arcoíris es
sentir que estoy hipervigilante de este bebé y caigo en una suerte de sobreprotección o caigo en una suerte de desconexión del vincular. Entonces, me puedo ir un poco a estos dos polos y el acompañamiento psicoterapéutico es tremendamente importante porque ayuda a poder conectar desde un lugar más saludable que netamente tiene que ver con cómo yo estoy tratando de regularme internamente para poder sobrellevar el que este bebé y esta nueva maternidad me sea lo menos amenazante posible. Porque nadie lo habla, porque desde lo social se espera y se presiona a que como es una gestación posterior a uno o más duelos, yo tengo que estar feliz. Y esa presión es justamente lo que genera esta serie de mecanismos de la psique que hacen que el vínculo se pueda ver trastocado. Estaba en una cita de chequeo ginecológico hoy, esta mañana, antes de grabar este encuentro. De repente, una mamá con una pancita pequeñita, notoria, pero pequeñita, se acerca y le dice a la recepcionista de mi ginecóloga: ya entregaron los resultados de la eco. La recepcionista le responde: todo salió bien. Y ella, con cara muy seria, le dice: sí, todo bien. Y la recepcionista literalmente la mira y ahí ya me dio a entender, probablemente había pérdidas anteriores. La recepcionista le dice: ay, qué bueno, qué maravilla, qué bueno. ¿Y por qué no está feliz? ¿Estás feliz, cierto? Ay, qué bueno. Y yo sentía en esta mamá una incomodidad y una sonrisa desde la presión, como sabes, esta risa tenue, sutil, como el: sí, claro, claro. No sé más de la historia, yo entré a mi cita, me fui, pero ahora que te escuchaba hablar, Pame, esa vivencia de la que fui simplemente testigo, ahora creo que puede tener otro matiz desde mis ojos con lo que estamos hablando, con lo que se silencia, con lo que se presume y presiona, como tú nos decías. Si ya tuviste muchos chequeos y una eco por fin, que fue lo que le dijo la recepcionista, salió bien, ¿quieres que esa mamá esté contenta, alegre? ¿O podemos validar y abrazar que tenga miedo, que tenga esta sensación de escepticismo de, pero qué tal que no, que pueda estar seria, incluso que pueda estar reviviendo una experiencia previa cuando la eco anterior, hace un año, no salió bien, ¿sí? Es como puedo estar Exacto. reviviendo mi trauma, puedo estar reviviendo una experiencia. Entonces, acompañar el dolor con todos sus matices, sin asumir que tienes que estar feliz porque ahorita hay un bebé arcoíris o se está dando esta gestación arcoíris, y eso creo que es un regalo que le vamos a entregar hoy a todas las personas que nos están escuchando. Tremendamente importante porque detrás de esa seriedad de esa mamá hay miedo. Detrás de esa desconexión, detrás de esa no alegría, hay miedo. La apatía es este otro polo. No es que yo no me quiera conectar porque no me interesa esta maternidad. Es que no me quiero conectar porque me aterra la posibilidad de que yo estoy tan ilusionada que si me vuelve a pasar, me voy a ir a piso. Entonces, siempre detrás de eso hay miedo. Y qué bonito sería que detrás de ver a una mamá, quizás con una actitud más seria, yo pueda tocarla y decirle, yo sé que tienes miedo o yo sé que es difícil, quizás, sentirte contenta, pero aquí estoy. Y si quieres hablar, aquí estoy. El duelo es algo total y absolutamente singular. Tómate el tiempo que tú necesites y de la manera en la que tú sientas que es más saludable para ti, conectar con ese dolor. Vas a pasar por muchas emociones, te va a costar ver a otras mujeres embarazadas, puede que sientas rabia o envidia, es normal. Hay personas hoy, profesionales de la salud mental, total y absolutamente capacitadas y capacitados para acompañarte en ese proceso.